vamos a estudiar la clase 10 de Introducción al Antiguo Testamento. Estudiemos juntos el libro de Ruth. Ruth comienza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. El trasfondo de la historia de Ruth es el periodo de los jueces. Pero luego de Ruth 4:18 nos presenta a David. Si bien el trasfondo de la historia de Ruth es en los tiempos de los jueces, anticipa el tiempo de la monarquía. David es el rey más importante de la historia de Israel, es el rey más importante en el plan de salvación de Dios. Porque si vemos Mateo capítulo 1, el Señor Jesús vino como descendiente de David. El Señor Jesús vino en su humanidad a través de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. La venida de Jesús fue según el plan de salvación a través de David. En este sentido es importante. Ruth enseña el trasfondo del nacimiento de David. Por eso, Ruth no se trata de cómo la nuera sirve bien a la suegra, sino de la providencia de Dios sobre el nacimiento de David. El libro de Ruth tenemos que leerlo dentro del plan de salvación de Dios que comienza desde Génesis. Ruth enseña cómo los antepasados de David llegaron a conocer a Dios y cómo Dios los fue guiando. Ruth capítulo 1 comienza con la trágica historia de Noemí. Noemí era una mujer de Belén, de la tierra de Judá. Debido al hambre que había allí, se trasladó con su familia a Moab. Noemí fue a Moab con su marido y 2 hijos. Pero el marido de Noemí falleció pronto. Luego de fallecer su marido, los 2 hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. Una nuera era Orfa y la otra era Ruth. Después de 10 años de estar allí, Noemí perdió también a sus 2 hijos. Noemí, que partió de su tierra natal Betel a causa del hambre, ahora lo perdió todo y solamente se quedó con ambas nueras. En ese momento Noemí escuchó buenas noticias sobre su tierra natal. Oye que Dios dio alimentos a la gente de su tierra natal. Escuchando estas noticias, Noemí decide regresar a su tierra natal, Betel. Quiso partir con ambas nueras, pero finalmente decide que las nueras se vuelvan a su país.
Noemí no podría casar a sus jóvenes nueras, ni podía hacerse cargo de ellas, por lo tanto les dice que regresen a sus tierras. Una de las nueras, Orfa, se despide de su suegra y regresa a su tierra. Pero la otra nuera, Ruth, no quiso regresar, sino que sigue a su suegra hasta el fin. Noemí no podría tener más hijos a quien dar a Ruth en casamiento, por eso le dice que regrese ella también. En Israel estaba la ley de que en caso de que falleciera el hermano mayor, su viuda debía casarse con el hermano menor del difunto. Noemí ya era anciana y no era posible cumplir con esto, y no estaba en condiciones de cuidar de Ruth, por lo tanto le dice que regrese. Pero Ruth le dice que no regresaría. No quería seguir a su suegra por una cuestión de casamiento o por un sentimiento humano. Ruth había aceptado al Dios que creía su suegra y deseaba vivir junto al pueblo de Dios. Ruth era una mujer moabita, por lo tanto, una mujer extranjera, pero decidió creer en Dios y seguir a su suegra. Esto es similar a la mujer pagana Rahab, que decidió creer en Dios y ayudar a los espías israelitas en el libro de Josué. Cuando Noemí y Ruth llegaron a la tierra de Betel, era el tiempo de la siega de cebada. Ruth fue a recoger espigas de cebada para su suegra. Por eso Ruth fue a recoger espigas de cebada en el campo de un hombre rico. El dueño de ese campo era justamente Booz, pariente de Noemí. Booz era un hombre de fe. Escuchó la noticia sobre Ruth, que siguió a Noemí decidiendo creer en Dios. En Ruth 2:12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dice que Ruth vino a refugiarse bajo las alas de Dios. Booz se mostró amable hacia la extranjera Ruth, que vino a refugiarse bajo las alas de Dios. Booz da indicaciones a sus siervos de dejar caer espigas a propósito y que cuiden a aquella mujer moabita. Cuando Ruth regresa con muchas espigas de cebada, Noemí comprendió que Dios tiene compasión de ella y está cuidándola.
La suegra Noemí pensó en su nuera que vino siguiéndola con fe. Noemí hace que Ruth se case con su pariente Booz. Noemí envía a Ruth a la era de Booz queriendo que se case con él. Obedeciendo las palabras de su suegra, Ruth fue a la era de Booz y se acostó cerca del lecho de Booz. Ruth no obedeció a su suegra simplemente para lograr su propia felicidad personal a través del casamiento, porque en 3:9 Ruth pide que Booz continúe el linaje de su marido y redima su heredad. En Israel, cuando una persona recibía de Dios la tierra por herencia y por no poder administrarla debía venderla, un pariente cercano debía redimirla pagando con su dinero. Ruth deseaba no solo que Booz se casara con ella, sino que pudiese redimir la propiedad de su suegra Noemí siendo el pariente cercano. Booz era el pariente que podía redimir la propiedad de Noemí. Pero Booz indica que hay otro pariente más cercano que puede redimir la herencia. Por lo tanto, Booz dice que hay que preguntarle primero al pariente más cercano de Noemí que tenía la prioridad. En caso de que aquel pariente no quiera, entonces Booz ejercería el derecho. Casualmente, Booz se encontró con el pariente cercano que podría redimir la herencia de Noemí. Booz le preguntó a aquel pariente si podría rescatar la tierra que Noemí tuvo que vender. Como Noemí era anciana, aquel pariente pensó que esa tierra podría ser suyo. Por eso, dijo que él compraría la tierra. Entonces Booz le hizo otra pregunta. No se trataba de simplemente rescatar la tierra, sino que también debía casarse con la moabita Ruth y engendrar hijo, y que la tierra debía dejarse en herencia a ese hijo. En Ruth 4:6, aquel pariente cercano pensó que esto podría perjudicarle. Por lo tanto, dijo que no lo haría. Cuando aquel hombre dijo eso, Booz dijo que él se casaría con Ruth y que pagaría la tierra de la herencia de Noemí. De este modo, Ruth y Booz se casaron y tuvieron un hijo. Noemí llegó a ser la tutora del hijo que dio a luz Ruth. Dios cuidó de la pobre mujer Noemí. Dios cuidó de Ruth, que siguió la fe de su suegra y la convirtió en la ancestra de David. Ruth llegó a ser la tatarabuela de David. En su plan de salvación, Dios proveyó a David a través de la mujer extranjera Ruth. El plan salvador de Dios de bendecir a las naciones de la tierra es una obra soberana de Dios.
Dios lleva a cabo esta obra mediante su pacto y a su vez de la obediencia, fe y consagración de las personas. Dios usó a Abraham como canal de bendición para las naciones de la tierra. Del mismo modo, a través del linaje de Booz y Ruth, Dios hizo que naciera David para la bendición de las naciones. En especial a través de Booz, que estuvo dispuesto a sufrir algún perjuicio, y mediante Ruth, que siguió con fe a su suegra hasta el fin, Dios proveyó a David como ancestro físico de Jesús. Dios sigue realizando su obra salvadora hoy en día. Los que comprenden el amor y la gracia de Dios a través de Jesús aman y se consagran como Jesús, y a través de eso Dios lleva a cabo su salvación. Por eso debemos recordarlo sí o sí. Cuando amamos dispuestos a sufrir perjuicios, podemos manifestar el poder del Evangelio. Jesús dice en Mateo capítulo 5 que son bienaventurados los del limpio corazón, los mansos, los pobres, los pacificadores, los que tienen misericordia. A través de las personas que aman al igual que vos, se comunica el amor y la salvación de Dios. En el libro de Ruth, Dios muestra cómo fue el nacimiento de David a través de sus ancestros. Y a través del libro de Samuel, muestra cómo David llegó a ser rey y cómo Dios va realizando su obra salvadora por medio de él. Aunque en el libro de Samuel pareciera que Samuel fuese el protagonista, en realidad el personaje principal es David. Muestra cómo Dios establece a David por rey. También muestra cómo fue usado David como ancestro de Jesús y para la obra de la salvación. Samuel es el hombre usado para levantar a David. El libro de Samuel comienza con la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril. Dios había hecho que ella no pudiera concebir. Por eso, Ana era una mujer muy angustiada. En esa época, la dignidad de una mujer pasaba por la capacidad de dar a luz. Pero como Ana no podía tener hijos, sufría muchos maltratos por parte de Penina. Pero Ana no vivió en desesperación. En 1 de Samuel 1:10 vemos que Ana, muy angustiada, estaba clamando en oración a Jehová con llantos. Ana oraba expresándole a Dios su aflicción. Ana promete que si Dios le concediera un hijo, ella lo consagraría para Dios. Entonces Dios hizo que Ana pudiera concebir. Tal como lo había prometido, Ana entregó a su hijo al templo de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 2, vemos la oración de gratitud de Ana hacia Dios. El contenido de la oración es también el tema central del libro de Samuel.
El pasaje de 1 de Samuel 2, versos 6 y 7 es muy importante. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. ¿Cómo es Dios? Dios mata y también da vida. Dios hace empobrecer y también enriquecer. Ana era una mujer estéril, pero por la gracia de Dios llegó a ser una valiosa mujer que pudiera concebir. En Samuel vemos la obra de Dios que da vida al que quiere, da muerte al que debe morir, exalta al que quiere. 1 de Samuel 2, 9 al 10 muestra cómo lleva a cabo todo esto Dios. El pasaje de los versículos 9 y 10 es un pasaje muy importante que representa todo el Antiguo Testamento. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. El Dios soberano salvará a Israel y salvará a todas las naciones de la tierra. ¿A quién levantará para hacer esto? Al ungido como David. Todos los que se oponen contra la realización de la salvación mediante el ungido serán totalmente destruidos. Nadie podrá vencer a David, que fue levantado para la salvación, y nadie podrá resistir a Jesucristo, que vendrá como su descendiente. Nadie podrá resistir o impedir la obra salvadora de Dios. Así como Dios ayudó a Ana en su miseria, también salva con seguridad a los miserables pecadores. Ana fue revestida de la gracia de Dios y alabó la obra salvadora de Dios. Ahora vamos a entrar de lleno a la historia del libro de Samuel. Nosotros podemos ver a quienes humilla y juzga Dios. Dios juzgó a los hijos de Elí que estaban ministrando como sacerdotes en el templo de Silo. Ofni y Finés, los hijos de Elí, menospreciaron el culto a Dios. A pesar de las advertencias de su padre, inclusive se acostaron con las mujeres que servían en el templo. Pero Samuel crecía delante de Dios. 1 de Samuel 2, 29 al 30 dice que Dios menosprecia a los que lo menosprecian y honra a los que le honran. Dios anuncia que matará a Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, en un mismo día. En 1 de Samuel 2:35 dice que Dios levantará a un sacerdote fiel que sea conforme al corazón de Dios, y a través de él Dios realizará su obra de salvación. Estas palabras nos hacen esperar quién será el sacerdote fiel que levantará a Dios y quién será el ungido. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó a Samuel y le anunció que juzgará a los dos hijos de Elí. Los dos hijos de Elí llevaron a la guerra el arca del pacto de Dios en forma artificial. Perdieron la guerra y murieron. Ellos llevaron el arca del pacto pensando que así ganarían la guerra. De este modo, los que sin conocer a Dios tratan de usarlo según sus propios beneficios, Dios los menosprecia y los juzga. Los filisteos que ganaron la guerra se llevaron el arca del pacto de Dios, pero sufrieron las plagas de Dios. Por las plagas de Dios, los filisteos devolvieron el arca del pacto a los israelitas. Samuel
cuidó el arca del pacto de Dios. Samuel organizó un movimiento de arrepentimiento delante de Dios, a través del cual logró la victoria contra los filisteos. En ese momento el juez Samuel destruyó a los filisteos y salvó a Israel. Pero los hijos de Samuel recibían sobornos y juzgaban injustamente. Por eso el pueblo pidió un rey. Dios es el verdadero rey que gobierna a Israel, pero el pueblo no quiso a Dios, sino que demandó un rey que ellos pudieran establecer. Dios advierte que si el pueblo confía en el hombre, finalmente va a ser herido y destruido por ese hombre, pero el pueblo no quiso escuchar y pedía un rey. A pesar de la incredulidad del pueblo, Dios decidió darles un rey y quiso tomar a Saúl por rey. Dios levanta a Saúl por rey. En 1 Samuel 9:16 vemos que Dios quería salvar a Israel de manos de los filisteos a través de Saúl. El pueblo israelita, para buscar su propia seguridad, rechaza a Dios y pide un rey. Pero a través de esto Dios quiso salvar a Israel. Es como lo que pasó con José. Sus hermanos lo vendieron haciendo el mal, pero Dios encaminó ese mal en bien y salvó a Israel por medio de José. De la misma forma, los israelitas hicieron lo malo al pedir un rey, pero Dios encaminó ese mal en bien para salvar a Israel. Dios levantó a Saúl como rey, y a través de él deseaba salvar a Israel. Conforme al plan de Dios, Saúl debía salvar a Israel mediante la lucha contra los filisteos. Pero desde 1 Samuel 13 vemos que pasaron 2 años desde la coronación de Saúl, pero todavía no realizó ninguna guerra contra los filisteos. Fue a través de su hijo Jonatán que se realizaron las batallas y fue a través de Jonatán que se logró la victoria. En la batalla contra los filisteos, Saúl debía esperar a Samuel durante 7 días. Luego de la llegada de Samuel se debía ofrecer holocausto a Dios y después Saúl debía hacer la guerra. Pero Saúl tuvo miedo de que el pueblo se dispersara y él mismo ofreció sacrificio a Dios. Los sacrificios en Israel no debían ser realizados por cualquier persona. Saúl menospreció el sacrificio que Samuel debía realizar y cometió la falta de ofrecerlo él mismo. En segundo lugar, en 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl destruir a Amalek. Dios había ordenado exterminar a los amalecitas y todas sus posesiones, pero Saúl no destruyó a los amalecitas, sino que le perdonó la vida al rey de Amalek y tampoco mató a los mejores animales. Samuel le habla a Saúl que no obedeció completamente la palabra de Dios. Dijo que Dios no dejaría que Saúl siga siendo el rey, sino que le pasaría a otro el trono real.
Dios había dado muerte a Ofni y Finés, los hijos de Elí, y levantó en su lugar a Samuel. Del mismo modo, Dios humillaría a Saúl y en su lugar usaría a David. Si vemos desde 1 de Samuel capítulo 16, aparece David y es ungido por Samuel para ser el rey. Luego David lucha contra Goliat de los filisteos y obtiene la victoria en la batalla. Todavía David no había sido oficialmente coronado como rey, pero igual salvó a Israel de mano de los filisteos. Los israelitas exaltaron y alabaron a David por matar a Goliat y liberar a Israel. Saúl se llenó de celos y quiso matar a David. Saúl perdió y murió en la batalla de Gilboa. Saúl procuraba matar a David hasta el último día de su muerte. A causa de Saúl, David vivió huyendo de un lugar a otro, pero no mató a Saúl. David respetaba el hecho de que Dios había ungido a Saúl por rey y lo perdonó. Hasta el capítulo 31 vemos que durante su huida David salvó a muchos israelitas desde el sur de Judá. Ahora se manifiesta claramente quién es el verdadero rey de Israel. Es justamente David. En 2 de Samuel capítulo 5, David llega a ser el rey de Israel. A diferencia de Saúl, David inmediatamente que asume al trono, gobierna la nación enfocado en el arca del pacto de Dios. David quería trasladar el arca del pacto que estaba en otra región hacia su ciudad. Cuando el arca del pacto de Dios entró a su ciudad, David danzó y dio la bienvenida a Dios. Entonces Mical criticó a David. David estaba alabando a Dios por haber levantado por rey a alguien tan insignificante como él. De este modo, Dios humilla a las personas y las exalta. Dios realiza la asombrosa obra de salvación usando a personas como libertadores. Todos los asuntos de vida y muerte, prosperidad y tragedia están en manos de Dios. Y depende de Dios que seamos canales de bendición de Dios. En la próxima clase veremos sobre 2 de Samuel capítulo 7 que promete la venida del Señor Jesús. Muchas gracias.